El marqués aburrido, capítulo 9, de Bárbara Cartland. El sargento se acercó y alzó la vista hacia el marqués. ¿Cómo se llama y de dónde viene? Me llamo Pierre Beauvoir, señor. Soy empleado y trabajo en Cherburgo. Como le dije, vine a ver a mi novia. ¿Por qué vino hasta aquí?, preguntó el sargento con desconfianza. Porque nos han prohibido vernos, intervino Lucrecia, en un francés de tipo campesino, como el que había notado que usaba el marqués. Observó que, en alguna forma sutil, el marqués había cambiado de personalidad y parecía realmente un modesto empleado. Vamos, vamos, tendrán que explicar esto al oficial, dijo el sargento. ¿El oficial?, exclamó Lucrecia. Cualquier persona que se encuentre en el patio de la iglesia o en sus alrededores debe ser interrogada, expresó el sargento con la voz de alguien que repite órdenes que no le interesan demasiado. Siempre nos hemos encontrado aquí, dijo el marqués, elevando la voz como en tono de protesta. Nos encontramos aquí o en la bahía de St-Pierre, 1 o 2 veces por semana. ¿Hay algo malo? El oficial lo decidirá. Vengan, no voy a pasármela discutiendo. Los 2 soldados tomaron al marqués por los brazos, mientras los otros 2 se colocaban uno a cada lado de Lucrecia. Se pusieron en marcha por el camino que conducía al pueblo. Antes de salir del patio de la iglesia, el marqués dijo otra vez: «No veo que haya nada de malo en reunirse en el patio de la iglesia o en la bahía de St-Pierre. Si son lugares prohibidos, alguien debió advertirnos». Habló en tono resentido, y Lucrecia advirtió que había mencionado la bahía de St-Pierre 2 veces. Era el lugar donde había anclado, sin duda, y era una forma de decirle a Lord Beaumont en qué punto lo estaba esperando el bote de rescate, si él y su hijo podían oírlo. La dificultad estaba ahora, pensó Lucrecia, en zafarse ellos mismos de la difícil situación en que se encontraban. Avanzaban a toda prisa y a ella le resultaba difícil mantener el paso de los demás, como no fuera casi corriendo. Por lo tanto, iba ya jadeante cuando llegaron a una granja. Era evidente, por el número de soldados que había en el patio y frente a la puerta, que el ejército se había apoderado del lugar. Entraron en la casa siguiendo los pasos del sargento. En un vestíbulo angosto, de techo bajo. Llamó a la puerta del fondo y entró. Se encontraron en una pequeña habitación. Se había improvisado un escritorio en una pesada mesa de roble, cubierta ahora de papeles, un tintero y varias plumas. El sargento atravesó el cuarto y llamó a otra puerta. Alguien en el interior le ordenó pasar y así lo hizo, cerrando la puerta tras él. Lucrecia miró al marqués. A la luz de las 2 linternas que iluminaban la habitación, comprendió por qué le había parecido diferente, a una distancia. Llevaba una chaqueta ceñida, abotonada al frente, como las que usaban los empleados en su día de fiesta. Sus zapatos de hebilla tenían suelas gruesas, y las medias eran de algodón corriente. Se había peinado el cabello en forma diferente y ahora, mientras esperaba el regreso del sargento, extrajo de su bolsillo unos anteojos de arillo de acero y se los puso en la nariz. Si no estuviese angustiada por el peligro que estaban corriendo, Lucrecia se hubiese echado a reír. El disfraz del marqués era perfecto y ella comprendió que el señor Odrowski hubiese aprobado la forma en que él había cambiado su personalidad. No era solo su ropa, sino también su actitud. Parpadeaba con aire nervioso y los anteojos distorsionaban su recta nariz aristócrata. La puerta por la que había desaparecido el sargento se abrió y aparecieron un oficial y el propio sargento. El oficial era un hombre de unos 25 años, un clásico pequeño burgués, y Lucrecia comprendió que todo este asunto lo fastidiaba. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó en un tono agresivo. «¿Y qué estaban haciendo en el patio de la iglesia a esta hora de la noche?». «No tenía idea, señor», contestó el marqués con humildad, «que había algo de malo en encontrarme allí con mi novia. Lo hemos hecho otras veces, sin ningún problema». «¿Y usted, de dónde viene?», preguntó el oficial a Lucrecia. Su voz había sido brusca al principio, pero se suavizó al final de la frase. A la luz de las linternas, Lucrecia aparecía muy hermosa. Con un gran esfuerzo hizo a un lado el sentimiento de temor que la estaba invadiendo, y le dirigió una mirada de coquetería al decir: «Yo soy de París, señor, pero estoy viviendo cerca de aquí y me muero de aburrimiento, se lo juro. Así que me distraigo encontrándome con este caballero aquí presente, y si hubiese alguien más atractivo que él, pues también procuraría cultivar su amistad». Dirigió al francés una mirada de franca invitación.
Usted me interesa, señorita, dijo el oficial, y apareció en su mirada un brillo que no había antes. Pase a explicarme qué estaba haciendo en el patio de la iglesia esta noche. Estoy seguro de que resultará muy informativo. Muy bien, señor, contestó Lucrecia, y tal vez usted pueda decirme qué está sucediendo en el mundo exterior. En este aburrido lugar donde vivo es como si estuviera encerrada en un convento. El francés se echó a reír. Trataremos de hacer más divertido este lugar para usted, dijo. Venga conmigo a la otra habitación. Estoy terminando de cenar y no quiero que se me enfríe la comida. No, por supuesto, contestó Lucrecia. Iré con mucho gusto, señor. Dirigió una mirada al marqués, mientras seguía al francés hasta la puerta. Comprendió, por la forma en que la miraba, que no solo estaba enfadado, sino muy preocupado por ella. Pobre Pierre, se ha puesto celoso, dijo al francés. ¿Qué quiere que haga, señor?, los interrumpió el sargento. Encuentre al inglés y a su hijo, exclamó el oficial impaciente. Deje un soldado aquí a vigilar a este hombre. Será mejor que lo aten a la silla para que no pueda escapar, aunque no creo que tenga deseos de hacerlo. Dudo que se vaya sin su amiguita, sonrió el sargento. Átelo, de todas maneras, ordenó el oficial, y vuelva a su ronda. Esos cerdos ingleses deben andar por los alrededores. Tiene que encontrarlos antes que llegue el mayor Lecluse. No lo olvide. Lo encontraré, señor, aseguró el sargento. El oficial condujo a Lucrecia a la otra habitación y ella se quitó la capa. Era una habitación más amplia y mejor amueblada que las otras. En el centro había una mesa, donde se veían los restos de la cena. Cuando el oficial se sentó, una anciana de rostro arrugado lleno de resentimiento entró por otra puerta y colocó una jarra de café sobre la mesa. Lucrecia adivinó que debía ser la esposa del granjero y que no le agradaba en absoluto que los militares hubiesen tomado posesión de su casa. «Siéntese, señorita», indicó el oficial a Lucrecia. «¿Gusta una taza de café o prefiere un vaso de vino?» «Encantada de tomar un poco de vino con usted, señor», respondió Lucrecia mirándolo con coquetería. Él sirvió vino tinto en un vaso que se encontraba sobre la mesa y llenó el suyo. Lucrecia notó que la botella había quedado vacía. «Cuénteme sobre usted», rogó el oficial francés. «Hay muy poco que decir», contestó Lucrecia. «Estoy simplemente aburrida. No había visto a nadie tan joven y tan apuesto como usted desde que llegué a este horrible lugar. Entonces, ¿por qué está aquí? Mi papá se ocupa de construir barcos para el emperador. Eso lo explica todo. Es una pena que aún criaturas tan hermosas como usted tengan que sufrir en tiempos de guerra. Mis sufrimientos no tienen fin, señor, pero no en estos momentos». Probó el vino. «Me permite beber a su salud. Estoy segura de que será general antes que termine la guerra». «Ya se habría hecho la paz, si no fuera por esos malditos ingleses». «Es cierto», reconoció Lucrecia con una sonrisa, «pero sin duda esos tontos deben comprender que ya están derrotados». El francés se encogió de hombros. «Quién sabe lo que piensan los ingleses, pero le diré mejor lo que yo pienso de usted. Es usted muy bonita, señorita. Haremos todo lo posible por hacer más grata su estancia entre nosotros». «¿Cómo será posible?», preguntó Lucrecia, moviendo las pestañas. «¿Quiere que se lo diga?», preguntó él, acercando su rostro al de ella. «Pero, ¿y qué es lo que va a hacer con el pobre Pierre?», preguntó Lucrecia. «No lo puede retener aquí. Perderá su empleo. Su amo insiste en que se presente a trabajar a las 7 de la mañana. Por cierto, ¿por qué no está en el ejército?», preguntó el francés. «Es un hombrón fuerte, del tipo que tanto necesitamos». «Por sus ojos, señor», explicó Lucrecia con tristeza. «Pierre no acertaría al enemigo ni a 10 metros de distancia». Como si al oficial no le interesara el tema, prosiguió diciendo: «Pero sigamos hablando de usted, señorita. Entonces, ¿por qué no lo deja ir?», sugirió Lucrecia. «Me pongo nerviosa pensando que puede estar oyéndonos». «No puede oír porque las paredes son muy espesas y no puedo dejarlo marcharse hasta que llegue el mayor Lecluse. Todo sospechoso debe ser interrogado por el mayor y tal vez comparecer ante el tribunal de París». «¡Caramba!», exclamó Lucrecia. «No sabía que éramos tan importantes». «Usted es muy importante, señorita, eso se lo puedo asegurar». Terminó el vaso de vino y extendió la mano hacia Lucrecia. Cuando sus dedos tocaron la suavidad de su cuello, ella se puso de pie, sonriéndole en forma muy atractiva.
Una idea empezaba a tomar forma en su mente. «Le traeré un poco más de vino, señor». «No, no más. Quiero atenderlo. Es un placer para mí, se lo aseguro». Había visto otra botella de vino en una mesita, y antes que él pudiera impedírselo, se había acercado a tomarla. Al hacerlo, recogió también una cucharita para café. Tomó la botella por el cuello. «Debemos brindar juntos», dijo con voz seductora. «Y se me ha ocurrido un brindis que seguramente le gustará». «Dígame cuál es», preguntó el francés, mirándola. Una vez más, trató de tocarla. En el momento en que su brazo rodeaba su cintura, ella dejó caer la cucharita que tenía en la mano izquierda. Automáticamente, el oficial se inclinó a recogerla y al hacerlo, Lucrecia dejó caer con todas sus fuerzas la botella sobre la nuca del oficial. El hombre cayó hacia adelante y ella volvió a golpearlo. Se deslizó con lentitud hacia el suelo, hasta quedar debajo de la mesa. Lucrecia tomó su propio vaso de vino y se dirigió a la puerta, todavía con la botella llena en la mano. No le fue fácil abrir la puerta con las dos manos ocupadas, pero al fin lo logró. Como lo esperaba, encontró al marqués sentado en una silla, contra la pared. Tenía las manos atadas a la espalda. El soldado que había quedado a su cargo estaba sentado junto a la otra puerta, con el mosquete en la mano. Lucrecia caminó hasta él y se alegró de que no tuviera la cortesía de ponerse de pie. «Su oficial me ha pedido que le traiga un vaso de vino», dijo con gesto gracioso. «Piensa que nos espera una larga jornada hasta que llegue el mayor Lecluse». El soldado pareció asombrado. Con una sonrisa que mostró dientes sucios y careados, extendió la mano hacia el vaso. En el preciso momento en que iba a tomarlo, Lucrecia lo dejó escurrir entre sus dedos. Cayó al suelo haciéndose 1000 pedazos. El soldado inclinó la cabeza hacia los restos del vaso y ella dejó caer la botella de vino sobre su cabeza con todas sus fuerzas, sin soltarla. El primer golpe no fue suficiente, porque la gorra del soldado lo mitigó. Pero el segundo y un tercer golpe dejaron al hombre tendido en el suelo, sin sentido. «Bien hecho», oyó decir al marqués con suavidad. «Desáteme». Ella dejó la botella en el suelo y corrió a su lado. Los nudos eran apretados y en un primer momento de desesperación, Lucrecia pensó que no podría deshacerlos. Pero una vez que los aflojó un poco, el marqués pudo sacar las manos y liberarse de la silla. Con una rapidez que ella no hubiese imaginado, cruzó la habitación y apagó las 2 linternas. Entonces abrió la pequeña ventana que había en un muro y asomó la cabeza con cuidado. No dijo nada, pero tomó a Lucrecia en sus brazos y la empujó a través de la ventana, para dejarla caer hacia afuera. Entonces saltó tras ella. No parecía haber nadie, pero el marqués no quiso correr riesgos. Pegados a la pared dieron vuelta a la casa hasta que quedaron frente a un gran cobertizo, como los que hay en casi toda granja francesa. El marqués se detuvo, miró a su alrededor y tomando el brazo de Lucrecia se lanzó a través del patio abierto, a una velocidad que la dejó sin aliento. Lucrecia pensaba que debían ir más lejos, pero no se atrevía a proponerlo. El cobertizo estaba a oscuras, pero después de un momento pudo ver en la penumbra 2 escaleras, una a cada lado, que conducían a los pajares, construidos sobre los pesebres que guardaban a los animales. El marqués subió unos cuantos escalones de una de ellas, volvió a bajar y probó la otra. «Esta», dijo en una voz que era apenas poco más de un susurro. Lucrecia subió adelante y él la siguió. Apenas si podía incorporarse en el pajar, y en cuanto al marqués quedaba casi doblado en 2. Él quitó la escalera. Una vez que ambos estuvieron arriba, ella notó con desolación que ahí casi no había paja, mientras que enfrente el lugar estaba lleno. «No debíamos haber ido del otro lado», murmuró. «No», contestó él. «Acuéstate y quédate inmóvil, en el fondo». Hizo lo que le decía. Él reunió el poco de paja que allí había y la cubrió con ella. Estaba todavía trabajando cuando escucharon el ruido de voces. «Ya vienen», murmuró aterrorizada. El marqués, sin prisa aparente, se dejó caer en el piso hasta quedar junto a ella. Entonces se cubrió con la miserable cantidad de paja que había quedado. Lucrecia sintió que apenas los cubría, pero notó que el marqués estaba casi encima de ella y aunque se hallaba muy asustada, su cercanía la llenó de emoción. Se oyó el ruido de los soldados que entraban en el cobertizo. «No pueden estar lejos, grandísimos tontos», gritaba un hombre. «¿Cómo fue que no los vieron escapar?» «¿No estarán en los pajares, cabo?», preguntó otro.
«Suba esa escalera y vea qué hay ahí», ordenó el cabo. Lucrecia oyó subir al soldado. «Hay mucha paja», dijo desde arriba. «Meta la bayoneta en todos los puntos donde pudiera estar oculto un hombre», ordenó el cabo. Lucrecia comprendió ahora por qué el marqués había elegido el pajar vacío. Oyó al hombre clavando una bayoneta, y en un estremecimiento pensó lo horrible que habría sido esperar a que una bayoneta le atravesara el cuerpo, o saber que se había clavado en el del marqués. «Aquí no hay nadie», gritó el soldado. «¡Caramba!», replicó el cabo. «No perdamos más tiempo. Deben haber escapado hacia la playa. Deben ser ingleses. Apostaría hasta mi último franco que así es». Se oyó el ruido de las pisadas de los hombres que abandonaban el cobertizo. Entonces, cuando la luz de sus linternas se alejó, Lucrecia abrió los labios para hablar, pero antes que las palabras pudieran llegar a su boca, el marqués se volvió y la besó. Por un momento se quedó tan atónita que dejó de respirar. Un éxtasis repentino, tan rápido como una gota de azogue, pareció recorrerla, al sentir la fuerte presión de la boca de él sobre la suya. Era una sensación de placer que jamás había sentido en su vida. En ese momento oyó toser a alguien. De pronto se quedó rígida. Había un hombre abajo, un hombre que se movió ahora, dio media vuelta y salió al patio. Lucrecia comprendió que había estado a punto de ser sorprendida por el truco más viejo del mundo. Todos los soldados se habían ido, excepto uno, que se había quedado a ver si, después de todo, había alguien escondido en el cobertizo, alguien que, como ella, hubiese pensado que ya estaba a salvo. Entonces el marqués alzó la cabeza y dejó de besarla. Lucrecia comprendió que la había besado para evitar que hablase y no porque, como pensó por un momento increíble y maravilloso, hubiese deseado hacerlo. Sin pronunciar palabra, el marqués se incorporó y ayudó a Lucrecia a hacerlo. Después bajó la escalera. Todavía en silencio, esperó a que Lucrecia lo siguiera. El cobertizo estaba silencioso, excepto por los lentos movimientos de los animales. Pero había pocos, y Lucrecia decidió que el granjero, cuya casa había sido invadida por los militares, debía ser un hombre pobre. Era extraño cómo, en momentos de peligro, la mente se distrae de la amenaza, registrando detalles hasta cierto punto intrascendentes. Con Lucrecia tomada de la mano, el marqués salió del cobertizo y, moviéndose siempre en las sombras proyectadas por los edificios de la granja, corrió por fin a campo abierto. El marqués se dirigía, advirtió Lucrecia, hacia el sur. Pensó que lo hacía porque los soldados habían ido con seguridad a buscarlos a la playa. Iban corriendo por campos de pastura, y Lucrecia hubiese podido mantenerse con facilidad al paso del marqués, si no hubiera sido por su vestido ceñido que dificultaba sus movimientos. Por fin se detuvo un momento y dijo en un murmullo: «¿Tiene usted un cuchillo? Podría cortarme la falda. Es casi imposible para mí correr». Eran las primeras palabras que surgían de sus labios desde que el marqués la besara para impedirle hablar. De nuevo la invadió la tristeza de que no lo hubiese hecho porque ella le parecía atractiva, sino porque las circunstancias lo habían obligado a hacerlo. Sin decir nada, el marqués sacó una navaja del bolsillo. Se arrodilló junto a ella y cortó su vestido por atrás, desde la rodilla hasta el ruedo. Se incorporó y guardó de nuevo la navaja en el bolsillo. «Debemos alejarnos a toda prisa», dijo. «Ya lo sé», contestó ella. Echaron a correr de nuevo, descendiendo por una profunda zanja que había al final del campo de pastura, y se encontraron corriendo a través de otra pequeña llanura recién atada. El avance no era fácil, pero por fortuna no tardaron en llegar a un matorral y pudieron seguir avanzando, protegidos por la maleza. Habían recorrido ya casi 2 kilómetros y Lucrecia comenzaba a respirar con gran dificultad, cuando por fin el marqués se detuvo y volvió la mirada hacia atrás. No se veía nada, porque ya había oscurecido totalmente, y era una noche nublada. «¿Cree que nos seguirán?», preguntó Lucrecia al fin, jadeante. «Saben que tarde o temprano nos dirigiremos hacia el mar. ¿Usted cree que Lord Beaumont haya encontrado el bote?» «¿Cómo voy a saberlo?», contestó el marqués con voz áspera, y Lucrecia comprendió que seguía enfadado con ella por haberlo seguido. Continuaron caminando en silencio. Lucrecia se preguntó si el marqués había aminorado la velocidad en consideración a ella, o si lo habría hecho de todos modos, aún viajando solo.
Caminaron y caminaron. Lucrecia estaba decidida a que no diría ni una palabra más, hasta que el marqués mostrara deseos de hablar con ella, y estaba todavía más decidida a que, sin importar lo que pasara o el tiempo que les tomara escapar, no se quejaría en ningún momento. Era imposible saber hacia dónde se iban, y pronto Lucrecia notó que sus pies estaban mojados, sus medias hechas jirones y las piernas le empezaban a doler. Por fin, cuando ya había perdido la noción del tiempo, llegaron a lo que parecía la oscuridad de un espeso bosque, y el marqués dijo, después de lo que a Lucrecia le parecieron eternas horas de silencio: «Creo que no podremos avanzar más hasta que amanezca, así que buscaremos un lugar para descansar. Sígueme». Penetró en la negrura del bosque y ella lo siguió a toda prisa, temerosa de que de pronto desapareciera y la dejara sola. Notó que él estaba explorando a tientas el lugar donde se encontraban. «El suelo es arenoso, así que creo que resultará cómodo para sentarnos. Y hasta hay un árbol caído contra el cual podemos recostarnos», agregó con satisfacción. «De hecho, todos los lujos posibles», comentó Lucrecia con una insinuación de risa en la voz. De pronto, le pareció casi gracioso que el marqués, con sus grandes posesiones y ella con su enorme fortuna, se sintieran agradecidos de haber encontrado un árbol en el cual recostarse y hablaran de la comodidad del suelo arenoso para sentarse. El marqués se irguió y entonces, por sus movimientos, Lucrecia comprendió que se estaba quitando la chaqueta. «¿Qué está haciendo?», preguntó. «Ponte esto, porque vas a tener frío». «Pero no puedo aceptar que me ofrezca su chaqueta», protestó ella. «¿Por qué no?». «No quiero que se resfríe», contestó ella con decisión. «¿Lo dices en serio? Cualquier dama elegante, Lucrecia, exigiría mi chaqueta como un derecho indiscutible». «Yo no soy una dama elegante y el vestido que traigo es bastante abrigador». «No quiero discutir contigo», declaró el marqués con voz firme. «Y me permite sugerir que, dama elegante o no, cualquier mujer tendría el sentido común de comprender que cuanto más juntos nos sentemos, más podremos conservar el calor». «No voy a discutir sobre ello», contestó. Se puso la chaqueta que él le ofrecía y entonces sintió cómo el brazo de él la guiaba para que se sentase a su lado. Apoyó la espalda contra el árbol caído y extendió los pies frente a ella, sobre el suelo arenoso. Estaba muy cerca de él, no podía verlo, sentía su respiración, y si hubiese vuelto la cabeza, su mejilla habría tocado su hombro. Después de un momento de silencio, Lucrecia preguntó en voz baja: «¿Está todavía enfadado conmigo?». «Estaba muy enfadado», reconoció el marqués después de un momento. «Pero es difícil seguir disgustado con una mujer que tuvo el ingenio y el valor suficiente de salvarnos de lo que hubiese sido un desagradable interrogatorio militar». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.